a esta serie de mensajes la he titulado Las riquezas de Cristo. Diga conmigo, las riquezas de Cristo. Si lee conmigo Efesios capítulo 3 versículo 8, el apóstol Pablo hace ahí una declaración muy interesante. Dice: a mí, hablando de él, dice: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Note que Pablo no se estaba sintiendo inferior a los demás apóstoles, sino que está haciendo una declaración superlativa muy interesante. Dice: soy el más pequeño de todos los santos. A mí me fue dada esta gracia. ¿Cuál gracia? La de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Por eso a esta serie la he titulado Las riquezas de Cristo. Y en esta serie de mensajes estoy compartiendo con ustedes los aspectos que en su bondad el Padre nos ha concedido a través de Cristo. Las riquezas que en Cristo nos han sido concedidas hablan de los derechos legales, de las cosas que legalmente nos pertenecen cuando nos convertimos en hijo de Dios. Y estos derechos legales son parte de nuestra herencia. Y al ser parte de nuestra herencia, al ser nuestras, necesitamos conocerlas y aprender a echar mano de ellas para que se vean como una realidad en nuestra vida cotidiana. En el primer mensaje de esta serie vimos que el Padre nos amó, nos dio vida, nos resucitó y nos hizo sentar en lugares celestiales juntamente con Cristo. Todo esto nos habla de la gracia, la maravillosa gracia que se ha depositado en los nacidos de nuevo. En el segundo mensaje de esta serie consideramos nuestro derecho por haber recibido esa gracia, nuestro derecho para vernos como cercanos a Dios, conciudadanos y miembros de la familia de Dios debido a ese nuevo nacimiento. En el tercer mensaje vimos la nueva realidad de que como hijos de Dios que ahora somos, disfrutamos de una ciudadanía celestial. Y eso permite que podamos, todos los nacidos de nuevo, ser construidos, edificados sobre el fundamento apostólico y profético, ya que la principal piedra sobre la que este edificio es construido es nuestro glorioso Salvador. Este entonces es el cuarto mensaje en esta serie. Y ahora quiero invitarlos a ver lo que el apóstol Pablo menciona en los siguientes versículos. Yo he venido hablando Efesios capítulo 2, ahora les invito a que consideremos los versos 21 y 22. ¿Me pueden acompañar? Vamos a leer esto. Así está escrito, dice el apóstol: en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien ustedes también, noten el también. Recuerden, ojalá que hayan oído, se hayan interesado por escuchar estos mensajes. Si me dice: es que yo no vine ese domingo, recuerde que ya no hay excusa. Ahí están los mensajes en Facebook, usted los puede ver. Pero ojalá que recuerde esto. ¿Por qué es importante el también? Dice Pablo, porque ya no son ajenos, ya no son lejanos, ya no son personas que no pertenecen a la familia de Dios, sino que por la obra de Cristo, debido a la sangre de Cristo, ustedes han sido hechos cercanos, han sido hechos conciudadanos, han sido hechos miembros de la familia de Dios. En consecuencia, ustedes también, no solo los que al principio conocieron, no solo el pueblo judío, dice: ustedes también son, atención con estas dos palabras, juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Debido al contenido de estas palabras, titulo al cuarto mensaje dentro de esta serie: edificados juntamente. Diga por favor conmigo: edificados juntamente. ¿Ok? El apóstol en esta expresión, en los versos 21 y 22, no sé si lo notaron, a veces leemos así rapidito y no prestamos atención a estos detalles, pero son muy, muy importantes. El apóstol está utilizando tres palabras
para describir el proceso en el que ahora, después de experimentar el nuevo nacimiento, los hijos de Dios estamos incluidos. A ver, regresemos a los versículos que leímos. Dice, en quien todo el edificio, diga conmigo edificio. Esa es la primera palabra, dice edificio. Luego dice, va bien coordinado, va creciendo para ser un templo. Y luego en el verso 22 dice, en quien ustedes también son juntamente edificados para morada. Aquí hay tres palabras que describen el proceso en el cual hemos sido incluidos los nacidos de nuevo. No los que se reúnen solamente, no los que se congregan, no los que aprenden Juan 3:16 de memoria, sino los que han experimentado el nuevo nacimiento. Y permítame incluirme porque esto es una realidad en mi vida. Los que hemos nacido de nuevo estamos incluidos en un proceso que incluye estas tres palabras. Pablo dice edificados, o sea, usa la expresión edificio, usa la expresión templo y usa la expresión morada. Esto me parece muy interesante, mi amada familia, porque la transformación que un nacido de nuevo experimenta le coloca en una posición que debe ser comprendida. Estas tres palabras tienen una intención. Pablo no las está mencionando de una manera ocasional o simplemente por una ocurrencia. Aquí hay revelación, aquí hay entendimiento, y nosotros debemos procurar comprender esto a fin de entender ese proceso al que me refiero, y también para que veamos la intención de Dios al llamarnos a nacer de nuevo. ¿Qué es lo que Dios quiere? No debemos separar todos estos conceptos que hemos venido aprendiendo últimamente de lo que aprendimos cuando hablábamos del propósito eterno. Si el propósito eterno del Padre era que el Hijo, Cristo, el Hijo unigénito, viniera a esta tierra y manifestara la gracia que se nos estaba ofreciendo, es para el que responde a esa gracia pueda ser cercano, pueda ser conciudadano, pueda ser miembro de la familia de Dios, y así comenzar un proceso que complete, que culmine el propósito eterno, ya que se pueda ver expresado, se pueda ver manifestado, expresado de manera individual y manifestado en forma colectiva, que es lo que Dios siempre quiso. Recuerde que cuando Dios creó al ser humano, las demandas o los mandamientos o las instrucciones que les dio fue: fructifiquen, multiplíquense, sojuzguen la tierra, llénenla. Desde el principio el propósito del Padre era que la vida que Él había depositado en el ser humano pudiera ser una expresión corporativa, que no estuviera solo en una persona o solo en una pareja o no solo en esa única familia, sino que llenaran, que poblaran la tierra. ¿Con qué? Con esa identidad, con esa naturaleza. Desafortunadamente el propósito eterno se ve boicoteado a causa de la desobediencia, a causa de las trampas que las tinieblas pusieron y que el hombre no pudo discernir, y entonces eso se ve detenido, pero nunca terminado o nunca acabado, detenido solamente. Cuando el Padre envía a su Hijo, Romanos 8:29 nos dice que a los que el Padre conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que el Hijo fuera el primogénito entre muchos hermanos. La meta de Dios siempre habla de algo plural. Diga conmigo: plural. El trato de Dios es individual, pero la meta de Dios es plural. ¿Qué significa esto? Norma nos decía cuando estaba en el momento de la alabanza, decía: la iglesia tiene que entenderse, la iglesia no la que nosotros hemos conocido a través de los años, sino la iglesia que Dios siempre visualizó, la iglesia de acuerdo al diseño original, al diseño auténtico. Esa iglesia es el plan de Dios, es el misterio del Hijo. Cristo es el misterio del Padre, la iglesia es el misterio del Hijo, porque todo lo que el Hijo hizo, lo hizo precisamente para poder facilitar el surgimiento, para que de dentro, los que me están viendo, para que de dentro de Él brotara el nuevo hombre, la iglesia, el Hijo de Dios corporativo. ¿Me hago entender?
Y entonces, cuando nosotros comenzamos a entender esto, decimos bien, entonces el propósito eterno era no solo llamarnos a la salvación. Bien, no solo es llamarnos a la salvación. Cuando Pablo está describiendo todos estos aspectos, nos compara con un edificio, con un templo, con una morada. ¿Por qué es importante analizar estas tres palabras? Primero, edificio, porque un edificio habla de diseño. Diga conmigo diseño. Habla de arquitectura. ¿Sí? Cuando alguien quiere construir una casa, ¿qué es lo primero que va a hacer esa persona? Incluso antes de meter el primer golpe en el piso para abrir un hueco y comenzar a colocar el cimiento, esa persona necesitará ¿qué? Un plano. Un plano. ¿Qué es un plano? ¿Qué es un plano? Bueno, está pensando usted, pues un dibujo, sí, pero es un diseño. Es decir, ¿por qué voy a comenzar a escarbar aquí y no allá? ¿Me hago entender? ¿Por qué todo tiene que comenzar aquí? Bueno, porque aquí, cuando reviso el plano, que es el diseño, la intención, lo que voy a construir tiene una intención, necesita un diseño. Y esto es algo muy interesante, familia, porque nos habla de arquitectura, nos habla de diseño, nos habla de idea, de una intención. Es decir, lo que Dios está haciendo con nosotros no es simplemente vengan a la salvación y pasen el resto de su vida cantando aleluya, aleluya, Cristo vive. No, hay una intención. Diga conmigo, yo formo parte de un edificio. ¿Qué significa eso? Que hay un diseño. A lo que yo he sido llamado tiene diseño, tiene idea, tiene un sentido. Cuando yo comienzo a entender esto, voy a la siguiente palabra, dice templo. ¿Qué es un templo? ¿En qué es diferente un templo a cualquier otro edificio? El templo nos habla de algo consagrado, de algo dedicado, de algo apartado, de algo fuera de lo común. Podemos concluir que el diseño del edificio es para que sea un templo, que es algo fuera de lo común, no es uso cotidiano, es algo santo, por eso es un templo. Y luego dice que ese templo tiene una intención. ¿Cuál es la intención? Que se convierta en una morada. ¿Qué es una morada? Una habitación. ¿Me hago entender? Es decir, si unimos los tres conceptos, a lo que Dios nos ha llamado, no es solo a conocernos a nosotros unos a otros como parte de una congregación de creyentes, sino que nos ha llamado a integrarnos a algo que, uno, tiene diseño. Diga conmigo, tiene diseño. Dos, tiene una connotación de fuera de lo común. Diga, es algo fuera de lo común. No es cotidiano, no interviene la mano del hombre, es algo divino, por eso es un templo. Pero finalmente la intención del edificio, que es un templo, es que se convierta en una morada, una habitación. ¿Una habitación para quién? Nada más y nada menos que para el Dios eterno y todopoderoso. Es decir, lo que Dios está buscando es que cada persona que llega al conocimiento del Evangelio de Cristo entienda, se entienda y se vea, primero se entienda a sí mismo como parte de algo que Dios está haciendo. Y en segundo lugar, que se entienda como parte integral de algo, es decir, una pieza en un rompecabezas. Esa pieza que soy yo, inmersa, insertada en un rompecabezas, ¿qué intención tiene? La intención es que se convierta en un templo donde pueda habitar el Señor. Entonces, si resumo, si recorro esto, edificio habla de diseño, de arquitectura. Templo habla de consagración o algo fuera de lo común. Y morada habla de propósito, de la intención para la cual se está construyendo aquello. Hay que entender esto, familia. La edificación de los santos debe ser realizada de acuerdo a un diseño específico. No es cada uno como quiera, sino de acuerdo a un diseño específico, es decir, arquitectura. Ese diseño no es algo realizado por el hombre, es de origen divino. O sea, no soy yo
A ver si puedo expresar esto. No es fácil, pero hagan un pequeño esfuerzo. Yo también lo voy a hacer para hacerme entender. La edificación suya no debe ser de acuerdo a mi idea como pastor. No sé si me hago entender. O sea, ¿qué estará bueno enseñarle a la gente? No, pues veo que se andan peleando mucho. Vamos a enseñarles buenas relaciones interpersonales. ¿Es malo? No, pero ese es el diseño. No, tampoco. ¿Qué estará bueno enseñarles este mes de febrero a la iglesia? Andan bajas las finanzas. Déjame dar unas enseñanzas sobre mayordomía. ¿Es malo? No, pero ¿es el diseño? Tampoco. Entonces la edificación de ustedes como parte de una congregación de creyentes, la responsabilidad que tenemos los que estamos al frente es de aprender a discernir. Muevo mis deditos así porque como que aquí encuentro la manera de expresar, discernir, incluso de olfatear. ¿Qué es la intención de Dios? Bueno, la intención de Dios la voy a descubrir observándoles a ustedes o yendo al plano. O sea, imaginen por favor un momento a un maestro albañil que edifica la casa viendo los gestos del que lo contrató. Imaginen este cuadro, es ridículo, pero imaginen, ¿no? Que el maestro albañil anda trabajando y ve que llegó el carro del patrón, el que lo contrató para construir la casa, y baja, y entonces dice: qué bueno que llegó, patrón. ¿Cómo ve? Pongo el bloque aquí. Y el hombre pone así, frunce el ceño. Acá, y acá, aquí lo ponemos. Eso sería estar construyendo algo contemplando la expresión, la necesidad o las ocurrencias del que contrató al maestro albañil y no conforme al plano. Ahora, vamos a cambiar el cuadro. Si el albañil colocó los bloques ahí y llega el patrón y dice: pero ¿qué estás haciendo? ¿Por qué pusiste los bloques ahí? El albañil tiene un recurso. ¿Cuál es el recurso? El plano. A ver, los puse ahí porque el diseño que usted me entregó dice que ahí es donde van las piezas. Entonces no estamos edificando de acuerdo a las necesidades, de acuerdo a las circunstancias, de acuerdo a los gustos, sino deberíamos estar edificando nuestra vida fundamentados ¿en qué? Me gusta el silencio en tanto que sea, la estoy pensando, pero lo he venido diciendo, de acuerdo al plano, de acuerdo al diseño. Por eso Pablo habla de un edificio. De acuerdo, ese edificio, ese diseño no fue realizado por el hombre, es de origen divino, por eso es santo, y en ese contexto es que se llama un templo. Y luego, por llamarse templo, nosotros entendemos que esa edificación tiene un propósito específico. ¿Cuál es el propósito específico? Que sea la morada, la habitación permanente de Dios en la tierra. ¿Sí? Es interesante, y esto yo creo que ya no es así un asunto sorprendente, porque desde niños nos dijeron a nosotros: ¿dónde habita Dios? ¿Dónde vive Dios? ¿Por qué voltearon hacia arriba? En el cielo, ¿no? ¿Sí? Pero se han dado cuenta, o sea, yo creo que ya lo han escuchado esto, porque, insisto, no es un asunto nuevo, que la escritura comienza diciendo que en el principio creó Dios. ¿Qué creó? ¿Los qué? Entonces, ¿dónde vivía Dios? Si los cielos fueron creados al principio. O sea, vaya, si los cielos fueron creados, ¿dónde vivía Dios antes de que hubiera cielos? Parecemos así, parezco el niño dudando, ¿verdad? ¿Y dónde vivía? ¿Y quién es la mamá de él? Y ese tipo de cosas. Sin embargo, es interesante porque lo que nos damos cuenta es que los mismos cielos no son una morada que lo pueda contener. Por eso la canción que entonábamos hace un ratito dice: si ni el cielo ni la tierra te pueden contener, ¿cómo construir una habitación donde tú puedas morar? ¿Cómo construir un edificio donde te puedas quedar? Es prácticamente imposible esa situación. ¿Me hago entender? Si ni los cielos lo pueden contener,
Entonces, ¿dónde habitaba Él antes de crear los cielos? Bueno, ese es un misterio. Ya algún día se nos va a aclarar eso, pero lo estoy mencionando con una intención. ¿Cuál es mi intención? La intención de que entendamos, Dios está buscando una morada, una habitación. Y lo que debemos entender, las y los hijos de Dios, es que a Dios, por alguna razón, le agrada morar con el hombre. Le agrada habitar con el ser humano. Entonces, estas tres palabras, edificio, templo y morada, lo que nos comunican es que Dios nos mete en un proceso con una intención específica. Lo que Él quiere es encontrar una morada donde Él pueda habitar permanentemente. Habitarme a mí, habitarte a ti, habitarte a ti, a ti, a ti, a ti, a ti, y así todos ser la manifestación de la vida de Dios en este planeta. Quisiera que observáramos en el resto del tiempo de mi mensaje y tratar de explicarles por qué titulé al mensaje Edificados juntamente. Porque cuando leímos estos dos versículos, hay una expresión muy interesante. Dice, en quien todo el edificio, ya se explicó esto, bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Ya se explicó esto. En quien ustedes también, no nomás aquellos, ustedes también son, y aquí aparece la expresión, diga conmigo, juntamente edificados. Juntamente edificados, edificados juntos, edificados juntamente. Cuando esta expresión le ponemos atención, nos comienza a mostrar algo muy interesante, que es entender que el proceso de edificación de un creyente requiere por lo menos de 3 elementos para que sea realizado de acuerdo al diseño de Dios. Número 1, debe haber un reconocimiento personal de la necesidad que cada uno de nosotros tenemos de ser edificados. Escúcheme, parece algo muy simple. Le suplico que le preste atención a la declaración. Para que la edificación mía, suya, la de toda hija y todo hijo de Dios, sea realizada de acuerdo al diseño, necesitamos 3 elementos, y el primero es el reconocimiento personal de la necesidad que tengo de ser edificado. ¿A qué me refiero? Si yo no reconozco que necesito crecer, que necesito que me enseñen, que necesito aprender, me aíslo, me cierro. Y he aquí uno de los peligros grandes que hay en todo este entendimiento, familia. Ojalá que me haga entender. Cuando comenzamos a entender todas estas cosas y todo esto comienza a volverse claro para nosotros, yo insisto, y ojalá sea bien interpretado cuando lo digo, no se trata de cambiar un lenguaje solamente, sino se trata de entender la necesidad de crecer. Y si hay un peligro que está subyacente a todo este entendimiento, es el llegar a pensar que ya lo sabemos todo. Familia, ninguno de nosotros lo sabe todo. Yo no me paro acá con la mentalidad, con la actitud, con la intencionalidad de decir yo soy el que me las sé todas. No, de ninguna manera. Yo creo que hay cosas, hay aspectos que Dios te muestra a ti, que Dios muestra a ti, que me muestra a mí, y que la única manera en que podemos crecer, ¿cuál es? Que podamos compartir cada uno lo que Dios nos está mostrando. Vamos a jugar algo. Use un poquito su imaginación. ¿Usted cómo cree que eran voy a usar esta palabra con toda la intención, cómo cree que eran los cultos entre Jesús y los discípulos? A ver, use su imaginación. Usted se imagina a Jesús diciéndole a Pedro, prepárate unos 2 cantos, viejo, afina la guitarra y unos 2, pero así, de esos que caiga la gloria, o sea, una cosa fuerte. Ahora imagínese decirle, Judas, tú recoges las ofrendas. No, pobre Señor, por eso no había recursos, ¿verdad? Ok,
Imagínese, o sea, por un momento, ¿usted se imagina que así era la reunión de Jesús con sus discípulos? Ahora use su imaginación. ¿Cómo cree que era esa reunión? Es obvio, ¿verdad? Es obvio. O sea, él se sentaba entre sus discípulos y platicaban. Me imagino al Señor, o sea, nadie decía, bien, es la hora de empezar, vamos a comenzar, pongan el reloj 5 minutos. Es obvio que no, ¿verdad? Ahora, déjeme hacer una clase. Entonces todo eso está mal. No, espéreme. Quiero que use su imaginación para que entendamos algo, una dinámica que resulta muy interesante. ¿A qué me refiero? Me refiero a entender. Me imagino al Señor de pronto decir una cosa que sorprendía a los discípulos. Saben que al Padre Celestial, estoy jugando, no me vayan a decir, el pastor se la voló. Ok. Saben que al Padre Celestial le gusta el color azul. Imagínense así, ¿verdad? Oye, Juan, qué bueno que viniste con ese traje porque al Padre le gusta el color azul. Señor, ¿de dónde sale esto? ¿Nunca leyeron que cuando convocó Moisés las ofrendas en el templo pidió que hubiera este tipo de telas y esto y esto? Nunca se fue, wow, qué interesante. Y de pronto dice, con razón el otro día yo estaba orando y percibí que Dios me dijo, de la tela amarilla y la azul, siempre escoge el azul, hijo. El que oiga entienda. Estoy bromeando. Ok, de vez en cuando ponen unas manchitas azules ahí, no importa. Ok, con razón esto. Oye, Señor, y esto. Oye, y el otro día, con razón el otro día que fuimos a tal parte. Y ¿qué estaban haciendo ahí? Estaban siendo edificados. No en la manera como lo hacemos hoy en nuestra época. Y no me malinterpreten, no estoy diciendo que sea malo que yo esté acá y ustedes allá. Hemos avanzado, hemos caminado y gracias a Dios tenemos esta facilidad de tener instalaciones, de poderlas pagar, de poder tener luz, de poder tener estos aspectos. No me malinterpreten diciendo, también eso está mal, eso también está. No, a lo que voy es cómo era la dinámica. La dinámica tenía que ver con que ninguno de ellos se sintiera superior o pensara que ya lo sabía todo. Hagamos algo, familia, si me pueden tolerar. Escojan a alguien, el que esté a la derecha, a la izquierda, adelante, detrás de ustedes ahí, y tóquele ahí el hombro y dígale, tengo que hacerte una confesión. Voy a ser muy honesto, dígale, sígame, voy a ser muy honesto contigo. Te voy a confesar algo. Dígale, no lo sé todo. Y por favor el otro sorprenda, sigan. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿No lo sabes todo? Pues tienes una actitud como si lo supieras todo. A ti no se te puede enseñar nada porque tú ya lo sabes todo. Me hago entender, una actitud así bloquea el crecimiento. Una actitud así no permite el edificio, no permite el templo, no permite la morada que Dios quiere construir en cada uno de nosotros. Lo primero que nos hace falta entonces es un reconocimiento de que necesito seguir creciendo. Pero por favor, capten esto, fíjese bien, regáleme su atención, porque cuando hablo de esto no me refiero al solo hecho de que usted se siente y escuche mi mensaje. Me refiero a que cuando usted platique con alguien, escuche lo que esa persona le va a compartir, porque podría ser que eso que la persona, discúlpeme la expresión, lo voy a usar intencionalmente, la persona más insignificante para usted o para mí, podría tener un mensaje clave que nos ayude a desbloquear algo en nuestra vida. Esta es la dinámica de la verdadera iglesia. La dinámica de la verdadera iglesia es que nos edifiquemos juntamente, pero para esto hay primero un requisito o un elemento necesario: el reconocimiento personal de la necesidad que tengo de ser edificado.
Evitar el peligro de pensar que ya lo sé todo o que ya domino un tema. Te doy mi opinión. Me encanta, recuerdo cuando hablo de estas cosas, algunos conceptos que aprendimos con el doctor Mike Murdock hace algunos años. El doctor Murdock que nos enseñó, él enseña de Albert Einstein, que el señor Einstein siempre participaba de una conversación dejando la puerta abierta para estar equivocado. Cuando alguien, considerando al señor Einstein como una eminencia, le preguntaban: señor Einstein, ¿qué opina usted de esto? Pues obvio, todos los demás guardaban silencio porque decían: este es una eminencia, es un físico, matemático impresionante, este nos va a decir las cosas como son. Dicen los que convivieron con el señor Einstein, que cuando él respondía siempre decía: bueno, según lo que yo he aprendido hasta el día de hoy, mi opinión al respecto es esta. Claro que con un poco más de estudio podría ser que mi opinión fuera diferente. Una eminencia respondiendo de esa manera. A un cristiano, pregúntale, ¿y qué te va a decir? Nah, estás mal. Eso no es así. Eso no es así. Léete Ezequiel 24:14, brother. O sea, ahí está todo está ahí. ¿Cómo va a estar todo ahí? Es una actitud equivocada, es una actitud incorrecta. Si vamos a ser edificados, si esto se va a convertir en un edificio, en un templo y en una morada del Dios Altísimo, lo primero que debe haber, familia, en cada uno, me incluye. No estoy hablándoles a ustedes de sus necesidades, ustedes lo necesitan. No, estoy incluyéndome. ¿Qué necesitamos? Reconocer que debemos ser edificados mutuamente. Hay algo que usted me puede compartir a mí. Por favor, no crea. Me impacta mucho. Recuerdo personas que se han acercado conmigo y pudiendo orar por mí, se acercan: pastor, ¿puedo orar por usted? ¿Por qué me pregunta? Ore por mí. Claro, tal vez esta es la palabra y esta es la oración que yo estaba necesitando para avanzar. No sé si me hago entender. O sea, no estamos en esa dimensión. Él es el ungido, es el urgido de que usted ore por él. ¿Me hago entender? Cuando nosotros entendemos esto, comenzamos ese proceso continuo donde permanentemente somos exhortados a seguir creciendo. Segundo elemento que hace falta para que esa edificación se pueda realizar de acuerdo al diseño: debemos desarrollar la conciencia de que la edificación es junto a otros creyentes, juntamente edificados. Diga conmigo: juntamente edificados. ¿Sí? Juntamente edificados. Necesitamos desarrollar esa conciencia de que la edificación es junto a otros creyentes. ¿A qué me refiero aquí en este segundo punto? Que no es un conocimiento o un crecimiento aislado, cada quien por su lado. No, la expresión es juntamente edificados. De pronto pasamos por situaciones, yo lo entiendo, familia, soy un ser humano igual que ustedes. Pasamos por experiencias, vivimos situaciones donde algo se malinterpretó, algo se manejó mal y como que le sacamos un poquito la vuelta a una persona, como que ay no me gustó lo que dijo la vez pasada, tengo que romper eso. Si recuerdo bien esa frase, es otra que le aprendí al doctor Murdock. Él decía: Dios esconde lo que tú necesitas dentro de una persona que temporalmente te está cayendo mal. Imagínate: Dios, Señor, dame sabiduría, Señor, dame sabiduría. Y viene ese que te cae bien gordo, que Dios le dio la palabra que tú necesitas para esa sabiduría. Y cuando tú lo ves, dices: ay no, no, Señor, no me vayas a hablar a través de él, Padre. A través de él no, Señor, no me puedes hacer esta broma, estás jugando conmigo. ¿Por qué hará Dios a veces las cosas así? ¿Por qué no siempre nos habla a través del que nos cae re bien? ¿Por qué? ¿Nos querrá enseñar algo? Ahora,
ya que eligió a alguien, vuélvale a tocar el hombro y dígale: quiero decirte algo. Haga un esfuerzo por no sonar así muy arrogante. Dígale: Dios podría tener encerrada en mí la palabra que tú estás necesitando. El otro sonría y diga: ay no, que Dios no lo quiera, que Dios. Un reconocimiento de, o sea, desarrollar la conciencia de que la edificación es junto a otros creyentes, no es de manera aislada, familia. Ahora, no me malinterpreten. ¿Quiere decir que no puedo leer la Biblia yo solo? Por supuesto. ¿Quiere decir que no puedo orar yo solo? Debe orar solo. Pero luego la edificación, la construcción del edificio, del templo y de la morada es algo que debe ser juntos. ¿Me hago entender? Ojalá que me explique. Junto a la iglesia. Ojalá que todo lo que hemos aprendido en otros terrenos y en otros temas nos ayude para comprender esto. Y el tercer elemento clave para concluir mi mensaje. Lo tercero que debe haber es un reconocimiento hacia quienes han recibido una gracia especial para edificar. Fíjese bien, no voy a contradecir mi mensaje. Si hace un pequeño esfuerzo lo vamos a entender. Acabo de decir que hasta el más insignificante que yo pudiera considerar insignificante me puede enseñar. Esto es una realidad, ¿estamos de acuerdo? Es una realidad. Cualquier persona me puede enseñar a mí algo que yo necesito saber. Pero hay otra realidad. Hay gracias que Dios ha depositado en ciertas personas que son especiales para edificar. ¿Qué pasa si los menosprecio? ¿Qué pasa si no? Fíjese, no me estoy contradiciendo. ¿Qué pasa si no me siento a escucharlos? Bueno, si el más insignificante de los hermanos me puede enseñar una lección, ¿cuánto más me podrá transmitir una persona que ha sido depositada en él o en ella una gracia especial para edificar? Por eso que en la misma carta el apóstol Pablo hace mención de los ministerios que el Padre diseñó y que el Hijo le dio a la iglesia para que nosotros podamos ser edificados. Cito Efesios capítulo 4 versos 11 y 12. Y él mismo, Señor Jesucristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué, Señor? Si vemos el versículo, dice: a fin de perfeccionar ¿a quién? A los santos. ¿Quiénes son los santos? Esas piedras vivas que están siendo integradas ¿a qué? Al edificio, al templo y a la morada. Entonces quiere decir que hay también una necesidad de reconocer los ministerios, las gracias edificadoras que Dios le ha regalado a la iglesia, y que aquí ojalá me haga entender que no me estoy adornando ni me estoy acomodando. Dios me ayude para que ustedes lo puedan comprender a cabalidad. Aquí es donde, por ejemplo, invitamos al apóstol Basilio, al apóstol Lucas, al profeta fulano de tal, y ahí es donde uno dice: tengo que estar ahí, necesito estar ahí. A ver si no suena exagerado. No me puedo dar el lujo de andar en otra parte cuando sé que esa persona, que es una gracia edificadora al cuerpo, va a estar impartiendo algo que puede ayudarme a que yo sea formado en Cristo, para que el edificio, el templo y la morada del Dios Altísimo no se vea detenida en la construcción o en el proceso. No sé si me hago entender. Entonces hay tres necesidades. Una, el reconocimiento de que necesito ser enseñado. Segundo, el reconocimiento de que nos necesitamos unos a otros, de que esto es una cuestión juntamente. Y tercero, la necesidad de reconocer las gracias equipadoras con las que Dios ha bendecido a la iglesia, para que como edificio, como templo y como morada vayamos creciendo permanentemente hasta alcanzar ¿qué cosa? Pablo toma este tema y ahora cito los versos 13 al 16
de Efesios 4, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Atención, para que ya no, ayúdeme, diga ya no. Voltee con alguien y dígale ya no. ¿Ya no qué? Ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Aquí está el reto, familia. Yo con esto voy a concluir mi mensaje de hoy. ¿Qué está haciendo Dios contigo y conmigo? Nos ha metido en un proceso desde que nacimos de nuevo, en un proceso, porque quiere edificar un templo que sea la morada del Dios Altísimo. Esto que Dios quiere hacer requiere tres aspectos. Uno, el reconocimiento de que necesito crecer. Dos, el reconocimiento de que es junto con otros. Y tres, el reconocimiento de las gracias equipadoras que Dios le ha regalado a la iglesia para la edificación de los santos, para el perfeccionamiento de los santos. Entonces, he aquí el reto. Pidamos a Dios sabiduría el día de hoy. Señor, afirmamos esta palabra en nuestro corazón y pedimos sabiduría. Primero, ayúdame a reconocer que no lo sé todo. Tampoco se trata de decir no sé nada. Claro que sabemos, hemos aprendido, hemos conocido, magnífico. Señor, ayúdame a reconocer lo que soy, pero lo que todavía no soy. Segundo, Señor, ayúdame a reconocer a mis hermanos. Y ojalá lo haya expresado de manera sabia. No solo los que me caen bien, sino hasta los que no me caen. Y tres, Señor, ayúdame a reconocer las gracias equipadoras que tú le has dado a la iglesia. No estoy hablando de la congregación, le has dado a la iglesia para el perfeccionamiento de los santos. Este sería el reto del mensaje de hoy.